El eco de las risas forzadas y las promesas vacías aún resonaba en mi cabeza, mientras las estrechas calles de la Latina me daban la bienvenida con su familiar bullicio. La última reunión familiar, un fin de semana completo en la casa de mis padres, me había dejado exhausta, el alma más cansada que el cuerpo. Abrí la puerta de mi apartamento, dejando caer el bolso sobre la silla, y me dirigí a la cocina. Necesitaba un vaso de agua, algo que disipara el nudo en mi garganta. Todo parecía normal, la rutina de un lunes por la tarde en Madrid. Fue al abrir la aplicación del banco para pagar la factura de Internet cuando el mundo se detuvo. Mis ojos se posaron en la cifra, 83,52 €. La sangre se me heló en las venas. Parpadeé, 1, 2, 3 veces, convencida de que era un error, una falla en la aplicación o el cansancio jugando una mala pasada. Hacía apenas 2 días. Mi cuenta superaba los 10.000 euros, el fruto de años de trabajo, de noches sin dormir, de sacrificios silenciosos. El corazón me empezó a martillear en el pecho, un tamborileo sordo y aterrador que amenazaba con romperme las costillas. Las manos me temblaban mientras marcaba el número del banco. Tras una serie de preguntas de seguridad que apenas pude contestar con voz clara, el empleado, con una calma exasperante, me informó. Las transacciones se realizaron desde un dispositivo que había iniciado sesión anteriormente, y la dirección IP coincide con la de su ordenador personal. La voz se me quebró. ¿Mi ordenador personal? No, eso era imposible. Solo usaba el de mis padres para revisar el correo o alguna receta cuando los visitaba. Agarré las llaves del coche con una furia fría y volví a la casa de mis padres en el barrio de Salamanca, donde la opulencia tranquila de las calles arboladas contrastaba con la tormenta que se desataba en mi interior. Las imágenes de mis tíos, primos, mis propios padres y mi hermana Valeria, riendo y abrazándose, aún flotaban en mi mente, un espejismo cruel de lo que creía que era mi familia. Horas después, me encontraba de nuevo en la cocina que me vio crecer, el mismo lugar donde, de niña, mi madre me enseñaba a preparar tortilla de patatas. Pero esta vez, el corazón me latía desbocado, no por la emoción, sino por el shock y la traición. ¿Ya estás de vuelta, Sofía? La voz de Valeria, mi hermana mayor, llegó desde el salón, ligera y despreocupada, como si nada hubiera pasado. Estaba sentada en el sofá de terciopelo, con una pierna cruzada sobre la otra, una copa de vino tinto en la mano, sin una pizca de preocupación en su rostro. Su cabello oscuro caía en ondas perfectas. Su sonrisa, tan familiar, ahora me parecía una máscara. Acabo de revisar mi cuenta, dije, tratando de mantener la voz firme, pero la tensión en mi garganta me delató. Ramiro, mi cuñado, salió de la cocina con una lata de cerveza, recostándose en el marco de la puerta, una expresión a medio camino entre la burla y la indiferencia. Ah, sí. Eso, sonrió. Necesitábamos ese dinero, Sofía. Más que tú, sinceramente. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé inmóvil, aturdida, incapaz de pronunciar palabra. Valeria soltó una risita suave, encogiéndose de hombros, como si yo estuviera exagerando. No seas dramática, dijo. Tienes un buen trabajo, Sofía. Eres diseñadora gráfica independiente. No tienes deudas, ni hijos, vives sola. Te recuperarás. Me giré hacia mi madre, Elena, que estaba sentada en un sillón, tejiendo con la misma expresión serena de siempre. Mamá, ¿tú lo sabías? Ella suspiró, sin levantar la vista de sus agujas, su voz suave y melosa, como si me estuviera consolando por una sopa salada. Siempre tan sensible, hija. Tienes tanto. ¿Qué hay de malo en ayudar un poco a la familia? Miré a mi padre, Ricardo, absorto en su periódico deportivo,
como si el resultado del partido fuera más importante que el drama que se desarrollaba en su propio salón. Murmuró, sin apartar la vista. No uses palabras duras, Sofía. Esto es un asunto de familia. No podía creer lo que oía. Pero ¿cómo accedieron a mi cuenta? Valeria se encogió de hombros con una naturalidad escalofriante. Entré desde el ordenador de mamá. Tu sesión estaba abierta. Si no cerraste la sesión, lo dijo como si la culpa fuera mía, como si su acción estuviera completamente justificada. Mis manos se cerraron en puños, las uñas se me clavaron en las palmas, el corazón me latía desbocado. Ramiro se encogió de hombros, como si fuera una minucia. No lo gastamos en lujos, Sofía. El alquiler, la compra, para sobrevivir. Si no, nos habríamos muerto de hambre. Los miré a todos. Ni una disculpa, ni una sombra de culpa, ni siquiera una explicación coherente. ¿Qué hice para merecer esto? Susurré, pero nadie pareció escucharme. Valeria se echó el cabello hacia atrás y murmuró. Ya ganarás más, Sofía. No hagas un drama de esto. Lentamente, recogí mi bolso. Nadie me detuvo, nadie preguntó si estaba bien. Mi madre solo dijo, por costumbre, no olvides la cena del domingo. Me dirigí a la puerta, sintiendo un vacío helado en mi interior. Pero antes de irme, me detuve, la mano en el pomo, y me giré. Si creen que voy a dejar esto así, esperen a ver lo que viene. Valeria soltó una risita burlona. Ay, por favor, Sofía, siempre tan teatral. Honestamente, a nosotros nos hacía más falta. No seas egoísta. No respondí. Afuera, la lluvia comenzó a caer, y dentro de mí, otra tormenta, silenciosa pero poderosa, empezaba a tomar forma. Conduje bajo la lluvia, apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. El semáforo en Gran Vía estaba en rojo, pero mis pensamientos giraban en torno a cada palabra fría, cada justificación vacía. Nosotros lo necesitábamos más. Sin arrepentimiento, sin disculpas. Era como una pesadilla de la que no podía despertar. No quería volver a mi apartamento. Necesitaba aire, así que giré hacia el aparcamiento del Parque del Retiro, donde solía correr los sábados. Apagué el motor y me senté en silencio, abriendo de nuevo la aplicación del banco. La cantidad seguía allí, tan descarada y fría como el rostro de Valeria. No podía decir que me sorprendiera del todo. A mis 27 años, cuando comencé a establecer mi estudio de diseño gráfico, Valeria me llamó. Oye, me han cortado el teléfono. ¿Puedes prestarme algo de dinero? No lo pensé 2 veces. Eran mi familia. Luego fue Ramiro, sin trabajo durante casi medio año. Necesito un par de cientos para aguantar hasta que encuentre algo. Yo callaba. Para el cumpleaños de Lucas, mi sobrino, Valeria me envió una lista de regalos. El más barato costaba más de 200 euros. Quise negarme, pero mi madre llamó, su voz dulce y persuasiva. ¿No vas a comprarle nada a tu sobrino? Lo espera con tanta ilusión. Tú que estás en mejor situación que nosotros. Y así me convertí en la persona a la que recurrían para pedir dinero. Valeria compró un coche nuevo. Yo ayudé con la entrada. Ramiro perdió la cartera. Le transferí dinero esa misma noche. La factura de la luz de mamá estaba atrasada. Yo eché mano de mis ahorros. Cada vez decían, eres la más estable de la familia. Ni una sola vez preguntaron, ¿estás bien, Sofía? No se les ocurrió que yo también tenía días en los que contaba cada céntimo, renunciaba a vacaciones y posponía compras para mí. Hace unos meses, rechacé un viaje a Latinoamérica con mi mejor amiga, Isabel, porque gasté ese dinero en el alquiler de Ramiro. Lo decían como un cumplido, pero ahora entendía que no era gratitud. Era una afirmación silenciosa. Este es tu trabajo. La lluvia continuaba. Encendí la radio.
esperando que el ruido ahogara el dolor en mi pecho. Pero nada podía calmar la sensación de que yo era un instrumento, no una hija, no una hermana, sino simplemente una tarjeta de crédito con corazón. El teléfono vibró, un mensaje de mi madre. Valeria me ha dicho que estás molesta por el dinero. No hagas una tragedia de esto, cariño, somos familia. ¿Por qué la palabra familia ahora me parecía tan pesada? Pensé que si era paciente, lo suficientemente generosa, lo entenderían. Quizás dirían gracias, o al menos preguntarían cómo estaba. Pero no preguntaban, porque a sus ojos yo no necesitaba ayuda, y el que no necesita, debe ayudar a todos. Respiré hondo y abrí la aplicación de notas de mi teléfono. Cada pago, cada llamada nocturna, cada vez que me negué algo por ellos, empecé a anotarlo todo. No para exigirlo de vuelta, sino para no olvidar nunca, para no permitir que me pusieran en esa situación nunca más. La lluvia amainó, y a través de las nubes grises, un pálido rayo de sol se abrió paso. Me enderecé, poniendo las manos en el volante. Esta vez, no miraría atrás. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, aún no podía quitarme de la cabeza las palabras de Ramiro. Nosotros lo necesitábamos más. Sin disculpas, sin explicaciones, una pura e increíble sensación de superioridad. Pero no era la pérdida del dinero lo que me impedía dormir, sino la indiferencia de mi familia ante el hecho. No podía dejarlo pasar, y no lo haría. A la mañana siguiente, llamé al banco y solicité un informe completo de transacciones de los últimos 10 días. El archivo tenía 17 páginas. Lo imprimí y marqué en rojo cada operación sospechosa. Una transacción anónima llamó mi atención. Casi 2.800 euros desde la dirección IP de la casa de mi madre. Sí, había usado el ordenador allí, pero nunca dejaba mi cuenta bancaria abierta. Solo revisaba el correo y el calendario. Alguien en esa casa había accedido, memorizado mis datos y esperado el momento oportuno. Ese fin de semana, volví a casa de mis padres, como si fuera una visita normal. El olor a cocido madrileño era el de siempre, pero el aire estaba impregnado de una tensión palpable. Valeria estaba sentada a la cabecera de la mesa, evitando mi mirada. Ramiro estaba demasiado relajado, sirviendo limonada, como si debajo de la superficie no ardiera un fuego. No me anduve con rodeos. He revisado todas las transacciones, dije, extendiendo los papeles sobre la mesa de madera. Mi cuenta fue abierta desde el ordenador de mamá. Yo estuve aquí ese día, sí, pero no accedí al banco. Así que, ¿quién tomó mis datos? Nadie respondió. Mi madre bajó la cabeza, hurgando en su ensalada, como si yo hubiera preguntado por el tiempo. Mi padre permaneció en silencio detrás de su periódico desplegado. Solo Valeria habló. Su voz era baja, pero con un matiz de sarcasmo. La dejaste abierta, Sofía. Nosotros no hackeamos nada. La miré directamente. ¿Estás admitiéndolo? Valeria se encogió de hombros. Simplemente vi que estaba abierto. No lo protegiste, y no es la primera vez que ayudas. No di mi consentimiento esta vez, dije con firmeza. Ramiro dejó caer el vaso con un leve tintineo. Siempre tan dramática, Sofía. Esto no es un robo. Es ayudarnos mutuamente. Es familia. No, dije con voz firme. Ayuda es cuando uno pide y el otro acepta. Esto fue tomado sin permiso. Mi madre finalmente levantó la vista, su voz suave, como si explicara algo a un niño terco. Sofía, vives sola. Tienes un buen trabajo. No tienes cargas. Valeria está criando a sus hijos. Ramiro aún no se ha establecido. La familia es compartir. ¿Compartir es vaciar silenciosamente todos mis ahorros? Mi voz tembló, no de ira, sino de dolor. Mi padre dobló el periódico y me miró, visiblemente irritado. No seas brusca. Siempre fuiste la más fuerte de la familia, lo sabes. Nadie más habría podido, por eso confiábamos en ti. ¿Confiaban? Solté una risa amarga.
¿Robar datos personales y vaciar mi cuenta es lo que llaman confianza? ¿Por qué no lo llamamos como es? Utilización. Valeria golpeó la mesa con la mano, perdiendo la compostura por primera vez. No fuimos a la buena vida. Fue para el alquiler, las medicinas de Lucas, la reparación del coche. Yo estoy cansada, tú estás cansada. ¿Y yo qué? Miré a cada uno en esa habitación, a las personas a las que una vez llamé familia. Yo también estoy cansada. Cansada de trabajar 60 horas a la semana para pagar vuestras deudas. Cansada de cancelar mis vacaciones para que a Ramiro no lo desalojaran. Cansada de comer pasta durante 3 semanas para que mi madre pudiera pagar las facturas. Llevaba mucho tiempo cansada, pero no me quejaba, porque pensaba que hacía lo correcto. Pero ahora estaba claro que solo estaba alimentando su egoísmo. Nadie dijo una palabra, solo el tic-tac del reloj de la cocina rompía el silencio. Me levanté, agarré la carpeta y, antes de salir, me detuve y miré a mi madre. Si así tratan a la única persona que nunca les pidió ni un céntimo, no se sorprendan cuando empiece a reclamar lo que merezco. Ramiro soltó una risita burlona. ¿Qué vas a hacer, Sofía? ¿Llamar a la policía? Lo miré directamente a los ojos. Mi mirada era firme. Solo esperen y vean. Y salí de la casa que una vez consideré mía, por primera vez sin arrepentimientos, solo con una creciente sensación de determinación en el pecho. Regresé a mi apartamento mientras el crepúsculo se cernía sobre Madrid. El aire parecía más pesado de lo normal, cargado con la ira que aún bullía en mi interior. Me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y saqué la carpeta con los documentos. Tenía recibos, mensajes, transferencias, confirmaciones por correo, incluso capturas de pantalla de años atrás. No porque fuera paranoica, sino porque sabía que algún día mis sacrificios silenciosos exigirían pruebas. Empecé a clasificarlo todo, desde el primer pago, 92,50 € por la factura de teléfono de Valeria hace 3 años, hasta el más grande, 3.200 € transferidos a Ramiro para un asunto urgente. Tenía extractos bancarios completos, confirmaciones por correo electrónico. Durante 3 noches, elaboré una tabla, clasificando cada gasto: verde para medicinas, amarillo para necesidades básicas del hogar, rojo para aquellos que no tenían justificación, como los 1.350 € que Ramiro gastó en una consola de videojuegos el pasado Black Friday. Lo recordaba claramente porque tuve que renunciar a un viaje de invierno con mis colegas para pagar su seguro del coche. El lunes por la mañana, me dirigí a la unidad de delitos financieros, llevando conmigo todos los documentos impresos, una memoria USB con la tabla y el formulario de denuncia cumplimentado. Una joven agente, la inspectora García, se hizo cargo de mi caso. Hojeó las páginas, asintiendo con la cabeza. Iniciaremos una investigación preliminar por fraude financiero y acceso no autorizado a datos personales. ¿Tiene los nombres de los implicados? Sí, dije, entregando la lista. Valeria Montalbán, Ramiro Fuentes, Elena Montalbán, mi madre, y Ricardo Montalbán, mi padre. Salí de la comisaría bajo un cielo gris, pero con una chispa de luz en mi interior. No porque quisiera castigarlos, sino porque finalmente había dejado de callar. 2 semanas después, un jueves por la tarde, estaba en una reunión de Zoom cuando me llamó un número desconocido. Rechacé la llamada y salí al balcón para contestar. Era la inspectora García. Señorita Montalbán, hemos concluido la investigación preliminar. Tenemos suficientes motivos para continuar. Hoy, el equipo de investigación visitará los domicilios de las personas indicadas. Me quedé inmóvil. No era satisfacción, sino más bien alivio. Después de todos esos años, alguien finalmente vio lo que había tenido que soportar. Esa noche, mientras preparaba la cena, el teléfono no paraba de sonar. Primero mi madre,
luego Valeria, luego Ramiro. No respondí. Empezaron a llegar mensajes. Llama a mamá ahora. ¿Qué estás haciendo, Sofía? ¿De verdad llamaste a la policía? No respondí a ninguno. Una hora después, llegó un mensaje de una vieja vecina. Hay 3 personas con chaquetas que dicen Unidad de Delitos Financieros en casa de Elena. También preguntaban por ti. Al día siguiente, llegué temprano al trabajo. En el ascensor capté algunas miradas curiosas de mis colegas, y luego mi jefe, Javier, se acercó a mí. Nos llamó un reportero local. Quería confirmar información sobre una investigación financiera relacionada con tu nombre, dijo, poniendo suavemente una mano en mi hombro. No confirmamos nada, pero si necesitas tiempo, solo dímelo. Sonreí suavemente. Está bien, Javier. Estoy haciendo lo correcto. Esa noche, me senté junto a la ventana, mirando las luces de los apartamentos vecinos. Las palabras de Valeria aún resonaban en mi cabeza. Te juro que esta familia sobrevive solo gracias a ti. Sí, sobrevivían gracias a mí, pero nunca me vieron como una persona, solo como una cartera, un instrumento. Y ahora, ese instrumento había dicho, basta. Abrí mi diario y escribí una línea. No soy un banco familiar, soy Sofía. Por primera vez, vi mi nombre en la página, no relacionado con una cuenta o una transferencia, simplemente el nombre de una persona, y la libertad finalmente estaba al alcance de mi mano. El primer mensaje llegó el lunes por la mañana, cuando me preparaba para ir a mi estudio. La pantalla del teléfono se iluminó con la línea familiar. Llámame, mamá. No lo abrí. Una hora después, mientras me servía café, llegó un mensaje de voz. Sofía, esto está llegando demasiado lejos. Sé que hubo malentendidos, pero no hay necesidad de llegar a esto. Por favor, devuélveme la llamada. Puse la taza en la mesa, un escalofrío recorriéndome la espalda. Su voz era tan suave como siempre. Al mediodía, Valeria envió un mensaje largo. Mi cuenta está congelada. No puedo pagar la matrícula de Lucas. No sé qué hacer. Has ganado. ¿Estás contenta? La última frase me hizo estremecer, como si fuera un juego que yo había iniciado, como si ellos fueran participantes involuntarios. Pero yo conocía la verdad. No intentaba ganar. Simplemente estaba cansada de aguantar. Al día siguiente, la inspectora García llamó con una actualización. Sofía, hemos confirmado la cantidad retirada y utilizada indebidamente. Valeria está bajo investigación por transferencias no autorizadas. Ramiro está implicado en la retirada de fondos desde un dispositivo no confirmado. Y sus padres utilizaron parte del dinero para pagos hipotecarios irregulares, lo que podría estar sujeto a restitución. No sabía qué sentir. Una parte de mí dolía, no por las consecuencias que ellos enfrentaban, sino porque aún no entendían cómo se había llegado a esto. Esa noche, Ramiro llamó sin parar. Bloqueé su número. 10 minutos después, llegó un correo electrónico desde una dirección desconocida. Sofía, por favor, me han suspendido del trabajo, están revisando mis cuentas, no puedo perderlo todo por un error. ¿No puedes decir algo para ayudar? La arrogancia, las burlas, la risa, todo había desaparecido, reemplazado por un pánico apenas disimulado. Pero no me inmuté. El jueves por la mañana, llegó un mensaje de mi padre. Rara vez escribía, así que una sola línea me hizo detenerme. El banco ha enviado una advertencia de desahucio. Si no pagamos en 30 días, perderemos la casa. Lo releí una y otra vez. Ni una disculpa, ni un reconocimiento, solo una declaración fría y una débil esperanza de que, como siempre, yo intervendría y lo arreglaría todo. No respondí. Pero esa noche, de pie junto a la ventana, viendo cómo la luz de las farolas se derramaba sobre el cristal,
Recordé todas las veces que me salté la comida para transferir dinero a mi madre a tiempo. Cancelé una cita porque Valeria llamaba llorando. No solo di dinero, sino también mi tranquilidad. Esta vez, no volvería. Ese fin de semana, fui a la costa de Sitges, un lugar donde mi padre y yo solíamos pescar cada verano cuando era niña. Nadie sabía dónde estaba. Nadie preguntó cómo me sentía. Aquellos que me llamaban sus salvavidas, ahora solo llamaban para salvarse a sí mismos de las consecuencias. A mitad del día, el teléfono volvió a encenderse. Un mensaje de mi madre. Sofía, te lo ruego. Sé que me equivoqué, pero si perdemos la casa, no sé cómo sobreviviré. Por favor, no me abandones. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Ese mensaje me oprimió el pecho, pero no por culpa, sino por la conciencia de que, incluso ahora, ella pensaba en la casa, no en mí. Nadie preguntó si yo estaba bien. Dejé el teléfono a un lado y pisé la arena, dejando que la brisa marina se llevara el peso de mi pecho. Sabía que había entrado en la parte más difícil, donde me llamarían cruel, desagradecida, incluso destructiva. Pero también en la parte donde ya no necesitaba cargar con lo que nunca fue mío. Miré el agua infinita, por primera vez en años sin pensar en facturas, peticiones, dinero o llamadas nocturnas. Pensaba en mí misma y en la paz que finalmente empezaba a sentir. 3 semanas después, solicité una excedencia prolongada, sin decir nada a nadie. Empaqué cuidadosamente mis pertenencias en un coche de alquiler y me fui de Madrid una lluviosa mañana de miércoles, cruzando el país como si me despojara de la vieja piel de una mujer aplastada por expectativas irrazonables. Llegué a Valencia, una ciudad vibrante a la que había ido años atrás por trabajo. Entonces, solo tuve unas pocas horas para pasear por el centro, tomar un café en una acogedora cafetería con jazz suave y luces cálidas, pero esa tranquilidad se me quedó grabada. Ahora, se convertía en el lugar donde decidí empezar de nuevo. Alquilé un pequeño estudio con vistas al mar, con paredes blancas y grandes ventanales que captaban la luz de la mañana. A los pocos días, compré una mesa nueva, llené jarrones con flores frescas, y por primera vez en años, no tuve que hacer espacio para las necesidades de otros. Cambié mi número, informé a mi empresa que trabajaría de forma remota por tiempo indefinido, y extrañamente, tan pronto como dejé de agotarme por mi familia, las fuerzas regresaron. Dormía mejor, comía regularmente, y sentada en mi escritorio, mi mente estaba más clara que nunca. 2 semanas después de mudarme a Valencia, mi jefe, Javier, me llamó. Sofía, he revisado tu nuevo plan estratégico. Es brillante. ¿No has pensado en asumir el rol de coordinadora regional para toda la costa este? Me quedé en silencio un momento. Hace un año, habría rechazado la oferta, porque todavía me preocupaba por mi madre, por Valeria, por Ramiro. Pero ahora miré por la ventana, donde la luz del sol brillaba a través de las palmeras, y respondí con firmeza. Estoy lista. Javier se rió. Sabía que serías la primera en la que pensaría. Felicidades, Sofía. Cuando la llamada terminó, preparé un té, me envolví en una manta de punto en el balcón y dejé que la brisa jugara suavemente con mi cabello. Lo había logrado. Había salido del círculo donde siempre era la que daba, y nadie preguntaba, ¿estás bien? Ya no había mensajes nocturnos, llamadas desesperadas como, es solo un préstamo, lo devolveré a fin de mes. Ya no tenía que revisar mi cuenta cada mañana con pánico silencioso. Ahora, cada mensaje era de aquellos que se preocupaban de verdad. Colegas, viejos amigos o nuevos conocidos de las clases de yoga en Valencia. Nadie pedía dinero, solo preguntaban, ¿cómo estás hoy? O, ¿quieres cenar? No solo había encontrado la libertad, me había encontrado a mí misma. Una tarde, regresé a aquella cafetería de mi pasado, sentándome en la misma mesa junto a la ventana.
El dueño me recordó ligeramente. Tú estuviste aquí antes, ¿verdad? ¿No fuiste tú quien preguntó por la melodía de jazz que puse aquella vez? Me reí. Fui yo, y ahora vivo aquí. Él señaló la calle. Este lugar cura a muchos. Asentí. No había necesidad de decir nada más. Esa noche, escribí en mi diario. Pasé mi juventud custodiando una puerta para una familia que nunca quiso entrar a verme, solo a tomar lo que había dentro. Ahora he cerrado esa puerta y guardo la llave. Esta nueva vida no era ruidosa, sin ovaciones, pero era tranquila, y para mí, eso era lo más lujoso que había tenido jamás. No sabía qué me esperaba, si algún día Valeria llamaría con voz temblorosa. Pero sabía una cosa, no volvería. No porque no los quisiera, sino porque había aprendido a quererme a mí misma primero. Una fresca mañana de otoño, mientras regaba las flores en mi balcón, recibí un nuevo correo electrónico. No lo abrí de inmediato, pero mientras tomaba mi té, eché un vistazo al buzón y me quedé inmóvil al ver un nombre desconocido. Marta Roldán. Me llevó unos segundos recordar. Marta era una prima lejana de Valeria, a quien había visto un par de veces en reuniones familiares. Una chica callada, que siempre se mantenía en la sombra, nunca decía una palabra de más. Ni siquiera sabía que tenía mi dirección. El asunto del correo era: Gracias, Sofía. Sin curiosidad, lo abrí. Probablemente casi no me recuerdas. Soy Marta, la hija de la tía Gloria. Valeria me pidió una vez que cuidara a Lucas en verano, y tú me llevaste a casa después de su cumpleaños. He estado callada durante años, pensando que no tenía derecho a hablar, pero al enterarme de lo que hiciste, de cómo te levantaste, cómo marcaste una línea, no pude evitar escribir. Yo estaba en un círculo similar. Mi familia siempre decía que yo tenía más suerte, así que debía dar más. Trabajaba en 3 sitios a la vez, y aún así enviaba dinero a casa, a mi madre, a mi hermano. Cuando intentaba decir no, me llamaban desagradecida y egoísta. Pero después de saber de ti, de cómo te elegiste a ti misma, fue como si me mostraran un camino que no conocía. Me ayudaste a entender que decir no, no es cruel, es autoprotección, es preservar lo más valioso de ti misma. Me quedé inmóvil. Cada palabra caía como una gota en el estanque silencioso dentro de mí. Algo florecía, no orgullo, no triunfo, sino la sensación de ser vista, comprendida. Marta no era la primera en decir algo parecido. Unas semanas antes, una vieja amiga de la universidad me escribió después de un par de líneas que publiqué en un blog personal. Pensaba que eras simplemente muy fuerte, como si no necesitaras a nadie. Pero ahora entiendo que eras tan fuerte que todos pensaban que podrías con todo, pasara lo que pasara. Releí esa línea una y otra vez, porque durante años no pedí que me escucharan. Callé, me lo guardé todo, pero nadie me enseñó que la bondad no significa permitir que la gente traspase tus límites. Esa noche me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y escribí una respuesta a Marta. Nunca pensé que mis acciones pudieran inspirar a alguien. Gracias por atreverte a compartir. Sé que no es fácil. Pero recuerda, no estás sola, no eres egoísta. Simplemente estás aprendiendo a amarte a ti misma correctamente, y no hay nada malo en ello. Pulsé enviar, y en ese momento quedó claro. Creía que había perdido a mi familia, pero en realidad la estaba redefiniendo con personas que aman sin condiciones, dan sin expectativas y respetan a los demás como individuos completos. A la mañana siguiente, al descorrer las cortinas, dejé que la luz del sol inundara la habitación como una suave bendición. Respiré profundamente, sin sentir ya el peso en el pecho. Ya no era aquella Sofía que retrocedía, que callaba por miedo a disgustar a alguien. Ahora era Sofía, la que sabía cuándo decir basta, la que sabía cuándo irse si no la valoraban. Y lo más hermoso, no estaba sola. En algún lugar,
Personas como Marta encontraban el coraje para salir de la sombra, y si mi camino podía iluminar al menos una pequeña parte del suyo, cada gota de dolor que había experimentado valía la pena. Un domingo por la tarde, paseaba por el camino empedrado hacia el parque, donde las hojas de los arces cambiaban de color del verde al dorado y rojo fuego. Una niña pequeña iba en bicicleta, su cabello ondeando al viento, y su madre corría detrás, riendo y gritando: «Despacio, cariño». Me detuve un instante con mi taza de café de papel, observándolas como un cuadro viviente. Esa escena despertó algo en mí, perdido en los últimos años. Era una sensación de ligereza. Pensé que tenía que hacerlo todo para que mi familia se sintiera orgullosa de mí. Trabajaba incansablemente, ahorraba cada céntimo, renunciaba a vacaciones, a pequeños sueños, para ganarme el título de buena hija o un gesto de aprobación de mi madre. Pero nunca preguntaron si estaba cansada, si necesitaba que alguien me escuchara. Necesitaban que fuera fuerte, y cuando me detuve, cuando dije no, me llamaron desagradecida. Tenía miedo de eso, miedo de ser tildada de egoísta, miedo de perder los lazos de sangre que tanto me había esforzado en mantener. Pero ahora, con el polvo asentado, con las llamadas nocturnas y las interminables acusaciones silenciadas, comprendí algo simple pero doloroso. No perdí a mi familia, me encontré a mí misma. Y esta Sofía en la que me había convertido ya no vive para complacer a los demás. Empecé a hacer las pequeñas cosas que había pospuesto. Aprendí a cocinar risotto, mi plato favorito, para el que nunca había tenido tiempo. Compré un vestido rojo brillante que antes consideraba demasiado llamativo para la oficina. Me apunté a clases de cerámica los sábados, porque la sensación del barro en mis manos me hacía sentir viva. Reorganicé los muebles de mi apartamento. Colgué un gran cuadro abstracto en el salón. No porque encajara, sino porque me gustaba. Un día, recibí una postal de Kelly, una antigua colega que se había mudado a Italia. En el reverso, con letra pulcra, decía: «Me enseñaste lo que significa establecer límites sin sentir culpa. Gracias a ti, finalmente me atreví a mudarme a Roma, algo que soñaba desde los 20 años, pero no me atrevía a hacer. Gracias, Sofía». Puse la postal en mi escritorio, entre las pequeñas cosas que significaban tanto. Una piedra recogida en mi primera caminata en Valencia. Un frasco con flores secas y el diario de cuero en el que todavía escribía. Eran pedazos de mí, de la Sofía que ya no vivía para demostrar nada. Dejé de esperar que mi familia entendiera. No esperaba una llamada de disculpa de Valeria o un mensaje repentino de mi madre. Quizás algún día miraran atrás y lo entendieran, o quizás no. Y en cualquier caso, de ahora en adelante, eso estaba bien. Pensé que el amor era aferrarse con fuerza. Ahora sé que a veces el amor es soltar, permitiéndome a mí misma y a los demás ser responsables de sus elecciones. Cuando dejas de ser tan amable que borras tus propios límites, te das cuenta de que aquellos que realmente te valoran nunca te pedirán que te quemes por ellos. Todavía recuerdo una cita de algún escritor. No estás obligado a prenderte fuego para mantener calientes a los demás. Y cuando dejé de arder por sus expectativas, comprendí que la luz más cálida no proviene de los sacrificios, sino de la paz que se encuentra al vivir en armonía con uno mismo. Por aquel camino de hojas caídas, caminaba despacio, sin prisa, sin huir. La historia de Sofía es un poderoso recordatorio de que no estás obligado a sacrificarte por relaciones llamadas familia, si en ellas no hay respeto. Cuando estableces límites y te eliges a ti mismo, no eres egoísta, estás viviendo con honestidad. No todo el mundo lo entenderá, pero la paz que encuentras vale la pena, porque a veces, alejarse de la familia no es una pérdida, sino el primer paso para recuperar tu verdadero ser y tu verdadero valor.